Y entonces me corresponde dar la bienvenida a Carlos Palencia, director general del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, quien moderará este panel. Le cedo el micrófono a Carlos. Adelante. Buenos días, gracias a los madrugadores. Sé que ayer echaron polilla bailando, o echamos. Gracias por estar aquí. Este es un panel que se nos ocurrió hacer y yo le denomino que estamos como país en un triángulo. El triángulo México frente a la relación de China con Estados Unidos. Y es un triángulo que podemos hacer muy bueno o podemos hacer negativo dependiendo de las oportunidades y cómo sacarle jugo. Tengo aquí a mi lado, y aceptaron la invitación amablemente, es Paula Grijalva. Es especialista por bastantes años, no puedo decir cuántos, pero es especialista en las relaciones México-China y es la directora de un organismo de promoción de exportaciones muy vinculado con Hong Kong. Están viendo ustedes la presentación. Al lado izquierdo tengo a Roberto Zapata, a lo mejor varios de ellos también lo ubican, exfuncionario de primer nivel en la Secretaría de Economía y Negociación del origen del Telecán. Y lo más importante también últimamente, que fue el ex embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Y luego viene Jorge Mesta, que es el especialista de Deloitte para lo que es el tema de empresas y relaciones con Asia aquí en el país. Quiero proponer una dinámica, no crean, estudié un poquito, menos que ellos que saben, pero que vayamos del escenario macro, digamos, del nivel mundial, después vayámonos insertando a lo que es la relación México-China frente a Estados Unidos y terminar en una especie de escenario micro o de empresarial a manera de conclusiones, que es lo que nos espera, y no sé si están de acuerdo ustedes tres que así tengamos la dinámica. Hay una serie de preguntas que he preparado junto con ellos y darle ese orden. Y la primera pregunta sería para Roberto, es cómo enmarcar o entender la naturaleza de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por qué surgen y a qué se deben esas tensiones. Y en el mismo contexto, en el tablero comercial, cómo se manifiesta el conflicto entre Estados Unidos y China, pero lo más importante, si siguen siendo vigentes y siguen importando las reglas mundiales de comercio. Muchas gracias. Gracias, Carlos, sí se escucha, ¿verdad? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente gracias, Carlos, gracias al INDEX por la invitación para participar en este importante panel y provocador panel. Esperemos que así sea y, por supuesto, también buscando que se genere una interacción con los participantes el día de hoy. Yo comenzaría por decir, al aproximarnos a este triángulo al que te referías, México, China, Estados Unidos, que tenemos que entender la naturaleza de la rivalidad en surgimiento que estamos viendo entre China y Estados Unidos. México tiene que entender esa naturaleza, tener una lectura y entender hacia dónde va esta trayectoria de esta rivalidad. Primero que nada, y a lo mejor voy a decir cosas muy obvias, pero no me parece que esté de más mencionarlas. Primero, estamos ante un conflicto o ante una rivalidad que implica una realidad mucho más amplia que la comercial, pero que termina impactando de manera más evidente quizá en el ámbito económico comercial. La rivalidad es una rivalidad de naturaleza geopolítica y al ser una rivalidad de naturaleza geopolítica es una rivalidad de largo aliento, es decir, llegó para quedarse, no hay vuelta atrás, digamos, al mundo como lo conocíamos antes de 2017. Estamos en un mundo en donde estamos encaminándonos hacia una
dinámicas de comercio más administrado, más que comercio libre como lo veníamos conociendo previamente. Al ser una rivalidad de naturaleza geopolítica, estamos hablando de que en el corazón de esta rivalidad hay un concepto que se ha estado insertando crecientemente en las reglas de comercio internacional, que es el de seguridad nacional, o dependiendo de la expresión de cada administración. Por ejemplo, la administración Trump enfatizó esto desde una perspectiva de seguridad económica. Y si entendemos entonces que la seguridad nacional es lo que está importando por encima de cualquier dinámica y la seguridad nacional te aterriza en realidades pues no solo de económico-comerciales, sino tecnológicas, de desarrollo de inteligencia artificial, de industria militar, de defensa, etcétera, etcétera, pues ya podemos empezar a visualizar que esta es una trayectoria que llegó también para quedarse, ¿no? ¿Por qué es de largo aliento y por qué llegó para quedarse? Pues hay que voltear a ver los sucesos de las últimas 2 administraciones o de los últimos 8 años, empezando con la administración Trump. Cualquier cantidad de medidas al amparo de la sección 301, la 232, la 201, son salvaguardas, son temas de seguridad nacional, son temas de incumplimiento de compromisos internacionales, la gran mayoría de ellos con China en mente. Y este tipo de medidas, si bien se anclan en disposiciones de carácter legal o en ordenamientos de carácter legal en Estados Unidos, no necesariamente son compatibles o parecen tener un grado de incompatibilidad con las disposiciones a nivel de comercio internacional, a nivel multilateral. Entonces, el hecho de que empiece a haber ciertas fricciones entre el diseño de política comercial que está haciendo Estados Unidos hacia China en primera instancia y que estas reglas no necesariamente sean compatibles con las reglas multilaterales del comercio, pues ya nos habla de una rivalidad que está de alguna manera enraizándose hacia adelante a lo largo de 2 administraciones. La administración Biden no solo da continuidad a las medidas de la administración Trump, particularmente en materia arancelaria, sino que las escala hacia acciones de política industrial muy apoyadas en la provisión de subsidios para desarrollo de medidas de transición energética, minerales críticos, autos eléctricos, inteligencia artificial nuevamente, etcétera, etcétera. Pero ya el hecho de que estemos hablando de 2 administraciones ya nos está hablando de una línea de tiempo de 8 años al menos. Entonces, la planeación me parece hacia adelante, o la lectura de la trayectoria de parte de México tiene que ser a que esto pues va a prolongarse por varios años más. Y si las reglas que están empezando a surgir de esta rivalidad, de este conflicto, no necesariamente o no parecen ser del todo compatibles con las disposiciones multilaterales, el principio de nación más favorecida, etcétera, pues también ahí tiene que haber una lectura de parte de México en el sentido de que posiblemente esas tendencias o esos impulsos van a terminar aterrizando en la región norteamericana, van a terminar aterrizando a nivel regional. Ahora, siguen importando las reglas a nivel multilateral, posiblemente en cierta medida. Yo como lo enmarcaría sería desde la perspectiva de China, tal vez un poco pensando en no le muevan a las reglas multilaterales del comercio, porque me han funcionado muy bien hasta ahora, es lo que ha permitido el surgimiento de este país como potencia comercial. Entonces no hay nada que moverle, el sistema multilateral funciona perfectamente. Y Estados Unidos tal vez desde su perspectiva un poco más revisionista, a pesar de que es la potencia que establecida previamente, es la potencia que está de alguna manera más inquieta con el statu quo y es la potencia que está buscando de alguna manera revisar esas reglas. Y si la revisión de esas reglas no se va a poder consensuar a nivel multilateral, nuevamente vamos a tener que regresar al nivel regional y ahí nuevamente debe de haber un interés muy claro de parte de México para tratar de leer, de tener una lectura de hacia dónde van las cosas a nivel norteamericano, particularmente con nuestro principal socio comercial. Interesante lo que mencionas, Roberto. Yo sacaría aquí 2 cosas que más me llaman la atención y las quiero ligar después preguntándole a Paula.
Una es el comercio administrado, ya realmente no hay comercio libre. Me llama la atención que mencionas, uno buscará que se mantengan porque le convienen a China las reglas y Estados Unidos se muevan para hacerse más proteccionista a favor del comercio. Y la otra es que es para un escenario de largo plazo. Eso me llama la atención, lo mencionaste con los 8 años del gobierno de Estados Unidos con esta tirantez, pero significa que gane quien gane en Estados Unidos e independientemente de la política que siga el gobierno China a través de un presidente que se ha ido reeligiendo, pues esto es más institucional y más arraizado de lo que podríamos pensar una tendencia política de una sola persona o de un partido. Y en ese sentido le quisiera pedir a Pola que nos dijera por qué el comercio de suma cero con China no es posible en el contexto real actual y qué opciones y oportunidades hay para México. Y lo menciono porque recientemente, las últimas semanas, el gobierno mexicano está diciendo de que tenemos un desequilibrio con China. Según ellos, bueno, los datos oficiales, importamos 15 veces más de lo que exportamos a China. Eso no es suma cero. Y eso mismo, desde el inicio de la administración Trump, nos están abusando de nosotros los chinos porque también tenemos el mayor déficit comercial. Entonces, ¿qué opinas sobre esa idea de suma cero, si es real y cómo deberíamos de entenderlo? Pues antes que nada, muchísimas gracias a Index, gracias Carlos, gracias al presidente Humberto, que han sido todos, me ha tocado conocer a los presidentes de las distintas oficinas de Index a nivel nacional. De verdad, son ustedes un grupo extraordinario de líderes, los felicito mucho. Y bueno, contestando tu pregunta, quiero decirte que hace 30 años México tomó la decisión, yo creo que correcta y firme, de cambiar su estructura industrial. De forma que hoy, de los más o menos 600,000 millones de dólares de exportación, más del 86% son manufacturas. Eso es muy importante decirlo porque venimos de una estructura de exportación que durante siglos estuvo basado en industrias extractivas y en productos agrícolas. Si nos ponemos frente al resto de nuestros hermanos latinoamericanos, bueno, pues también somos el hermano mayor en términos de esta capacidad industrial que hemos no solamente creado, sino conscientemente impulsado, en especial pues las cadenas automotrices, eléctrica y electrónica, donde están centrados nuestros mayores esfuerzos. Entonces, de los 130,000 millones de dólares que más o menos suma el comercio bilateral entre México y China, el 75%, perdónenme, lo voy a decir de otra manera para que sea un poquito más claro. De cada dólar que comerciamos, 90 centavos importamos y 10 centavos exportamos, más o menos. Ahora, de esos 90 centavos que importamos de cada dólar, el 75% son partes, componentes y equipo. El otro 25% son esencialmente productos de consumo. Claro, esos son los que se ven y por eso pensamos que estamos comprando muchos bienes de consumo de China, pero no es así. Ahora, nuestras exportaciones a China de 2009 a 2023, que es cuando se fundó la Cámara México-China, bueno, que me honré en presidir hace apenas un año. Bueno, pues
las exportaciones crecieron en ese periodo 354%. Y el comercio total creció en ese mismo periodo 260%. Es decir, nuestro vínculo con China está creciendo a una velocidad tremenda. Aunque el déficit hoy se ubica en 104,000 millones, bueno, lo que tenemos que pensar es que en realidad, mientras más servidores exportemos, mientras más automóviles exportemos, mientras más pantallas planas de cristal líquido exportemos, más necesidad vamos a tener de importar todas esas partes, componentes, equipos, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos enfrentando en el mercado principal, que es Estados Unidos? Pues una competencia frontal con China. Una competencia frontal porque estamos exportando muchos productos que ellos también exportan a Estados Unidos. Y aunque hoy somos el principal socio comercial del mercado número 1 del mundo, bueno, pues hoy también estamos enfrentando esa competencia frontal en ese mercado principal del planeta. Nuestra ventaja respecto de China, aunque es importante, todavía es menor. Todavía Estados Unidos está muy ligado con China. Entonces, viene la pandemia, viene este tema del el colapso de las cadenas de proveeduría, por los temas que todos conocemos perfectamente en Index, pero esta necesidad de las empresas del mundo de relocalizarse en México deviene no solamente el colapso, sino este nuevo arreglo al que se ha referido brillantemente mi amigo. Y quiero finalmente decir, ¿por qué el comercio de suma cero no es posible? Porque nosotros nos estamos industrializando y queremos estar presentes en este hemisferio, cumpliendo ese rol que históricamente nos corresponde, no solamente por geografía, sino por las condiciones que hemos generado, de forma que México está destinado, y me atrevo a afirmarlo de manera pues un poco aventurada, pero me atrevo a afirmar que México está destinado a ser el socio estratégico número 1 de China en este continente. Gracias, Pola. Interesante esa visión y pues yo creo que todos aquí quisiéramos realmente ver ese augurio que dices de que vamos a ser una potencia, que sí tenemos el margen para hacerlo. La perdemos cada 6 años, no digo mi edad, pero desde hace años, desde el siglo pasado, oigo todo el potencial que tiene México y cada 6 años me hago la misma esperanza de que algún día podamos tener el México que queremos de desarrollo. En seguimiento a lo que dice Pola y la dinámica que les planteaba de ir de lo grande a lo más práctico, llamemos así, del escenario general, me gustaría, Jorge, si nos puedes decir un poco cómo reaccionar ante los comentarios que surgen en Estados Unidos, que surgen en México, otra vez el modelo de sustitución de importaciones. ¿Sería posible implementar las sustituciones de Asia? Por lo que he escuchado, no, se puede, pero no es tan fácil. Y como dicen, en los detalles está siempre en las letras chiquitas y cómo instrumentarlo está el cómo, el por qué o cuál es la estrategia. ¿Cómo podría este esquema de sustitución de importaciones afectar la relación México-China si sabemos que localmente no hay capacidad? Y localmente no solo me refiero a México, ya lo vimos en el contexto Telecán, Temex, no hay capacidad ni experiencia para producir algunas partes y componentes, y estoy pensando particularmente en la electrónica. Vienen programas en Estados Unidos para apoyo al sector y aquí seguimos todavía pensando si damos apoyos o no, pero desde tu punto de vista y Deloitte, ¿es posible? ¿Cómo le podemos hacer
para sustituir importaciones asiáticas. ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Bueno, igual un gusto saludar a todos. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Sustitución de importaciones, por un lado la idea suena como un poquito a vieja escuela y puede surgir algo que nos puede llevar a un resultado negativo. Por el otro lado, habrá que ver qué exactamente quiere el gobierno en la práctica. Yo creo que el detalle es cómo quiere implementar esto. Si por sustitución de importaciones estamos hablando incentivar con una serie de medidas, y algunas de ellas se dicen una y otra vez: mejor educación, mejor infraestructura, mejor conectividad, todo eso que nos lleve a un mayor valor agregado local. Creo que no hay aquí quien estuviera de acuerdo que eso es mejor para el país. Pero si por sustitución de importación estamos hablando de trabas al comercio internacional, encarecer, obstaculizar las importaciones de Asia, creo que el resultado sería esencialmente negativo. Y aquí creo que vale la pena quizás desmitificar un poco cuando estamos hablando de quién importa y quién vende, porque si entendemos realmente cómo se toman las decisiones, que todos ustedes lo saben, como empresas que todos los días participan en eso, vemos que el foco muchas veces de nuestro gobierno y de muchos gobiernos suele estar equivocado. Cuando el gobierno dice hay una alta dependencia de importaciones de China y principalmente de Asia, entendamos un poco mejor cómo se está dando este flujo comercial. En primer lugar, como lo comentó Pola, muchas de estas importaciones son insumos de la producción. No son productos que se venden en el mercado local, salvo ciertos casos como los coches terminados, por ejemplo. Entonces, esos insumos que van hacia afuera fomentan nuestra industria de exportación. No hay el uno sin el otro. Si nosotros encarecemos esas importaciones, vamos a quitarle competitividad a nuestra industria exportadora. En segundo lugar, no necesariamente son insumos que vienen de empresas chinas. El componente de empresas de capital chino que exportan a México ha ido aumentando, sin lugar a dudas, pero muchas de esas importaciones la traen otras empresas, incluyendo empresas americanas, japonesas, coreanas, europeas. ¿Quién produce aquí en México? También, como todos sabemos, especialmente en el sector automotriz y en el sector de electrónicos, muchas son empresas multinacionales. Y mientras más alto el nivel de tecnología involucrado, más multinacional la participación. Las empresas chinas que están entrando aquí a México, si ustedes pueden, seguramente que ustedes según el grado que las conozcan, pero salvo unas pequeñas excepciones, la gran mayoría de ellas no tiene la capacidad para vender en Estados Unidos. O bien aquí en México para producir directamente a un cliente industrial americano, o para un cliente industrial en Estados Unidos, o para un distribuidor americano. Un caso claro que todos conocemos es Tesla, ¿no? Que el anuncio de Tesla trae toda una cadena de suministro china. ¿A dónde voy? A lo largo de toda esta cadena no es un tema del país A China, el país B México y el país C Estados Unidos. Es una cadena que involucra gente de muchos países y donde, así como hay una rivalidad a nivel de país, a nivel de empresa, hay un sector industrial y comercial americano que sigue jalando la relación con China. Y eso es importante considerarlo. ¿Por qué México tiene un déficit comercial con China? Igual, pues es la decisión de las empresas multinacionales. ¿Por qué utilizan a China para componentes y terminan de manufacturar en México? Porque el análisis que todas las empresas hacemos todos los días, decidimos que es la manera más eficiente de llevar a cabo nuestro negocio. ¿Por qué no exportamos de México a China? Porque esas mismas empresas multinacionales no ven que México sea lo suficientemente competitivo para exportar a China. O lo pueden hacer desde Estados Unidos o desde Vietnam, que por cierto Vietnam, nada más para aclarar, su principal exportación es a Estados Unidos. Nearshoring o no, vende más a Estados Unidos que a otros países. Entonces, sí debemos de considerar que cuando el gobierno dice tenemos una alta dependencia de China o de Asia, el país no tiene una alta dependencia de Asia. Estados Unidos tiene una alta dependencia de Asia y utiliza a México como una plataforma para mover esta producción. Eso también nos debe llevar a entender cómo debe ser la política pública. En mi opinión, la política pública no es poner trabas aquí y allá. La política pública es cómo yo le hago para que mis empresas locales crezcan y decidan tomar proveeduría de otro local y encarecer el comercio no es uno de ellos. Y también cómo le hago para que empresas de otros países, europeas, americanas, etcétera, decidan ver a México como un lugar para exportar hacia Asia. Entonces, habrá que ver qué
¿qué es lo que busca el gobierno en general? Ojalá que cuando hablemos de sustitución de importaciones hablemos de desarrollo de cadenas de suministro, de incentivos, pero ojalá no estemos hablando de temas de costos al comercio internacional. Iba a hacer una pregunta después de lo tuyo a Paula otra vez, pero gustaría interrumpir el orden y decirle a Roberto, esa triangulación, llamémosle así, entre la dependencia de Estados Unidos de también productos asiáticos que puedan pasar vía México o no, ¿lo ve mal? ¿Está mal regulado? ¿Cómo lo ve la Organización Mundial de Comercio? ¿Se tiene que hacer un ajuste o no a esas medidas? El programa de incentivos a los componentes de Estados Unidos, por ejemplo, ¿es acorde a los lineamientos internacionales o no? Y si nosotros sacamos provecho, podemos sacar provecho de esa regla internacional. Sí, cómo no, gracias. Si las cosas las vemos desde la óptica del mundo pre-2017, nada más estamos hablando de una lógica de cadena de suministro, en la cual la eficiencia es la que va a predominar o la que va a determinar dónde se establecen, qué tipo de procesos productivos se establecen en qué regiones geográficas o en qué países. Y eso está bien, no me parece que esté mal. Las reglas de comercio internacional no dicen nada al respecto. Las reglas de comercio regional, particularmente las del TEMEC, introducen una serie de requisitos para otorgamiento de esa preferencia, particularmente el requisito del cumplimiento de origen y las reglas de marcado. Ahí ya depende un poco más de los procesos productivos según los acuerdan México, Estados Unidos y Canadá, pero la lógica en general, digamos, es una de eficiencia con base en la distribución de las cadenas de suministro. Hasta ahí vamos bien. Yo mencionaba hace rato, estamos pasando a una dinámica más de comercio administrado y ahí sí estamos metiéndonos en un mundo incierto, porque si hablamos de política de sustitución de importaciones, muy en la línea de lo que mencionaba Jorge, pues vamos a tener que ser muy cuidadosos como país en cómo diseñamos nuestras acciones de política hacia adelante sin incluir más fricciones al comercio, sin dejarnos llevar necesaria o exclusivamente por las necesidades o las perspectivas que Estados Unidos tenga para sí mismo y que nos arrastre a diseñar políticas similares. Nosotros tenemos que ser estratégicos y reflexionar muy bien qué es lo que le conviene a México. A mí me parece que si hablamos de sustitución de importaciones, lo que no le conviene a México es diseñar esa política con base en aranceles, es decir, empiezo a quitar beneficios, empiezo a meterme con los PROSEC, a subir un poco más los aranceles, etc. Si nos basamos en aranceles, le estamos dando en la torre, le estamos pegando de manera significativa, sin mayor estudio de impacto, a una cadena de suministro que ya está diseñada desde hace 25 años para que fluya de Asia, pare en México y con base en la posición geográfica de México y con base en el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, se exporte hacia ese país. Si por su sustitución de importaciones vamos a hablar de cuestiones más relacionadas con redes de competitividad, Estado de Derecho, infraestructura, provisión de agua, provisión de electricidad de manera horizontal, seguridad en carreteras, etcétera, etcétera, financiamiento, etcétera, pues estamos hablando quizá de una aproximación mucho más efectiva, no novedosa, porque también desde hace 25 años estamos hablando de ella. La estábamos implementando a partir de 2012, 2013 y se acaba el sexenio, entra otra administración y queremos reinventar nuevamente las cosas, pero a mí me parece que seguimos, si nos vamos por ahí para tratar de resaltar las capacidades del país con base en su proximidad a Estados Unidos, estaremos hablando de políticas de competitividad más que de sustitución de importaciones o industrial, de políticas de competitividad que harán que por sí solas o sin este énfasis en un elemento arancelario, las inversiones empiecen a llegar. Estados Unidos no necesariamente está ahí. Estados Unidos, el diseño de su política pública de la Inflation Reduction Act y de la CHIPS Act está basada en subsidios y la protección de su industria automotriz está basada en aranceles. Y me parece que esa trayectoria va a seguir, esa trayectoria no se va a ir. Ahora, Estados Unidos está diciendo,
Mi rivalidad con China la voy a tratar de definir en función a le llaman small yard high fence, ¿no? En función a un patio pequeño con una barda alta. A México lo que le tiene que importar es qué hay en ese patio pequeño. En ese patio pequeño hoy estamos viendo inteligencia artificial, semiconductores, tecnologías relacionadas con la transición energética, vehículos eléctricos, acero, supercomputadoras, hasta ahorita. Me parece que México tiene que estar muy atento a qué entra en ese patio pequeño y en función a eso definir también su propia política pública, porque eso es lo que nos va a determinar dónde sí tenemos áreas de oportunidad con China y dónde podríamos estarnos metiendo en camisa de 11 varas por virtud de que es un sector claramente de rivalidad entre Estados Unidos y China. Perfecto. Quisiera ver si podemos hacer un empate de opiniones entre Pola y Jorge. Y primero me gustaría comentarte, Pola, con lo que dice Roberto, ¿existen entonces posibilidades concretas de integración de las empresas mexicanas en la fórmula de prosperidad compartida? Y esto, junto con Jorge, es ¿cómo ven entonces las empresas asiáticas si quieren invertir en México, no? Y cómo llevar esa vinculación o esa necesidad de interacción en la práctica. Sin duda, las posibilidades de que México se inserte con eficiencia, con eficacia y teniendo una relación favorable para nuestra economía, están allí. Las podemos ya tocar con la mano, literalmente. Hablábamos de cuáles industrias y Roberto acaba de mencionar 2 o 3 que son clave. Me gustaría visitar un poco el tema de los componentes críticos y este circuito internacional de componentes críticos. Esto que tú dices, revisemos qué hay en ese pequeño patio. A ver, tenemos en esos componentes críticos las tierras raras, los semiconductores, materiales avanzados, sí, y componentes electrónicos. Estos son insumos fundamentales para cualquier cantidad de productos, incluyendo, pues, por supuesto, los automóviles, las telecomunicaciones, toda clase de aparatos eléctricos, electrónicos, pero los nuevos sistemas de energía, los drones, las armas, los satélites. Ahí es donde podemos meternos en camisa de 11 varas. Sin embargo, pues tampoco podemos quedar excluidos de estos circuitos. Hoy por hoy, más del 90% del comercio mundial de tierras raras está dominado por China, porque aunque ellos producen del orden del 50% de estos insumos, refinan esta cantidad tremenda, 90%. Si hablamos del litio, pues estamos hablando también de cifras muy interesantes. Más o menos estamos hoy produciendo 3 millones de toneladas de litio, de los cuales, por ejemplo, Australia aporta el 60%, Chile el 25% y 13% China, pero refina más del 70% de ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues atraer capacidad de refinación de estas tierras raras. México ya está avanzando en estas tecnologías, tenemos que poner mucha atención en eso. Más, pues bueno, está anunciando las inversiones, por ejemplo, de Intel, 20,000 millones de dólares para una planta que iniciará en 2025 para la producción de semiconductores. Son excelentes noticias para México. ¿Cómo nos vamos a encadenar a Intel? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que generemos el suficiente talento que se inserte exitosamente dentro de estas cadenas? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros procesos cumplan con los estándares altísimos de calidad, de pureza y de entrega a tiempo, etcétera, etcétera, para que podamos insertarnos allí?
qué recursos son los que necesitamos, cuáles son las políticas públicas que se nos pueden llevar a sostener nuestra competitividad real para poder ser parte de este ciclo de prosperidad. Eso es lo que debería estarnos ocupando hoy. Entonces, si hablamos del tema de semiconductores, que es un tema tan delicado, México está exportando hoy por hoy el 8% de los chips que se comercian en el mundo. Y hay que decir respecto del comercio de China, por ejemplo, como nos mencionaba Jorge, estamos tan interconectados en este triángulo con el que tú iniciaste el comentario esta mañana, que, bueno, pues estamos en nuestro comercio con China más de la mitad trayendo semiconductores y enviando subensambles, ¿no? Entonces, China exporta más o menos el 20% de los semiconductores que se consumen en el mundo, pero importa el 60% de los semiconductores que se producen en el mundo porque los devuelven gadgets. Entonces, si hablamos de relocalización, México tendrá la capacidad de ingresar en este circuito arrancando pedazos de esta cadena para exportar productos semiterminados o terminados al mundo entero y no solamente a Estados Unidos. Creo que allí es donde tenemos que poner la mira y tenemos que entender que el futuro es innovación, innovación, innovación. Tenemos también que ver de manera comparada cómo nuestros principales competidores están integrando en clústeres las universidades, los centros de desarrollo, los centros de investigación junto con las empresas para desarrollar soluciones para cada uno de los procesos. Entonces, sí, el CHIPS Act es una cosa que tenemos que analizar con cuidado, pero no solamente son incentivos y subsidios, Roberto, me parece a mí que lo más importante es que están dirigidos para que esas industrias se desarrollen de manera acelerada en su propio territorio. Tendríamos que estar buscando nosotros ligarnos a esas cadenas de manera eficiente. Esa es para mí la fórmula de un futuro de prosperidad compartida. Perfecto. Y entonces, Jorge, ¿cómo ven a México las empresas asiáticas? Y me llama la atención y es algo que yo siempre he pensado y creo que lo están reiterando ustedes. La sustitución de importaciones no puede ser por decreto, tiene que ser por una relación técnica y comercial entre particulares. ¿Cómo ven esas estrategias las empresas asiáticas de venir a México como fabricantes o como proveedoras, tanto para el mercado mexicano como para una exportación a Estados Unidos o al resto de América Latina? Me centro principalmente en las empresas chinas, si me da un poco de tiempo quizá comento en las coreanas y las japonesas porque claramente están afectadas por esto, pero es una dinámica completamente diferente. Primero tratemos de ponernos un poco en los zapatos de quiénes son las empresas chinas que están viniendo a México. La gran mayoría de ellas, para muchas de ellas, esta es su primera empresa fuera de China. Si no es su primera empresa fuera de China, las otras que tendrán ser en el suroeste asiático como Vietnam. A donde voy son empresas que están entrando al país con un muy alto grado de desconocimiento de todo lo que México implica. Y eso lo que ha generado es que estén pasando por una experiencia un tanto complicada. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con una experiencia un tanto complicada? Subestimaron costos, sobreestimaron productividad y me parece que también sobreestimaron su demanda, porque lo que se ve en muchas de estas plantas es que van a tener un problema de utilización de capacidad utilizada por un buen rato. Entonces, de hecho, en los siguientes 2 años probablemente lo que vamos a ver de esta empresa es que van a estar pasando un muy mal rato financiero, seguramente van a tener pérdidas la mayor parte de ellos. ¿Eso quiere decir que van a prosperar o no? Yo creo que el día de hoy nadie, empezando por estas empresas, saben si el día de hoy México es el lugar óptimo para producir. Porque toman decisiones muy rápido. O sea, lo que dijeron es, hay unas tarifas que me aplican cuando vendo de Estados Unidos, de China a Estados Unidos, y ya me dijeron que hay por ahí un país llamado México, en el cual hay un tratado de libre comercio que me permite vender sin aranceles,
y pues ya me dijeron que puedo producir. Y se vienen en grupo y vinieron cientos, ¿no? El día de hoy son cientos básicamente. Pero no, muchas de ellas no hicieron un cálculo. México, bueno, lo que sí sabemos es que en términos generales producir en México para ellas es mucho más caro que producir en China. Lo que no es claro todavía, no lo saben, es si cuando resuelvan estos problemas va a seguir siendo más caro o más barato que ese 25% en China. Si los números no jalan, no funcionan bien, sí existe el riesgo que se salgan del país. Ese es su problema. Lo que sí vemos en la práctica, es de que este factor, más toda la incertidumbre política internacional, está llevando a que estén difiriendo las inversiones. El día de hoy vamos a ver que las inversiones chinas van a seguir creciendo en términos de monto porque están madurando las inversiones que ya se comprometieron, pero que platicamos todos los días, las empresas están poniendo en hold las nuevas inversiones. Están viendo qué va a pasar en Estados Unidos y, muy importante, están viendo qué hace el gobierno mexicano. Aquí, desafortunadamente, el panorama se ha vuelto un poco más negativo. Hace un par de años, cuando platicábamos con las empresas chinas, lo que nos decían es que el gobierno mexicano no quiere que vengamos, y lo decían en el sentido de que no hay suficientes incentivos, que los trámites son lentos, pero no lo veían como un tema de hostilidad, lo veían como un tema que parece que el país no me da la bienvenida, cuando yo voy a otros países y sí me dan la bienvenida. Pero el día de hoy cada vez escuchamos más comentarios decir, oye, el gobierno mexicano me parece que es hostil a las empresas chinas. Y el parteaguas muy importante que yo veo fue las tarifas que pusieron el año pasado. Esas tarifas, más allá de su impacto económico, que probablemente había muchas maneras de resolverlo, crearon algo peor, que es una crisis de confianza. De repente se dieron cuenta y dijeron, México puede tomar medidas que nos pueden perjudicar. Las tarifas de este año vuelven a reforzar ese mensaje. Si adicionalmente hablamos de un programa de sustitución de importaciones anunciado por el comentario de la Secretaría de Economía, en el cual dice la dependencia de insumos de Asia, cuando en la práctica seguimos importando más de Estados Unidos, pues el mensaje parece muy personalizado. Entonces, esa crisis de confianza, junto con ese escenario económico financiero complicado que enfrentan ahorita, sí puede ser un factor para que paren la inversión. Y recordemos una vez más, México no es el único lugar que puede abastecer a Estados Unidos. Como comenté, Vietnam depende más de Estados Unidos que cualquier otro país de Asia. Entonces, sí hay que ser cautos que nuestras decisiones de política económica afecten un proceso de inversión que se está complicando. Perfecto. Veo que nos quedan 18 minutos, espero aguanten todavía 20, 18 minutos. Pero antes de abrir el panel, me gustaría hacer una pregunta a los tres, la misma pregunta, y que tuviera respuestas así puntuales, si se puede, en pocas palabras. Cada uno de ustedes que dijera 2 retos y 2 oportunidades que ven en esta relación de triángulo, y como decía al principio, le sacamos jugo, le tenemos miedo, o cómo también vamos a tener que dialogar con el gobierno, porque mucho depende del gobierno. Y me llamó la atención, antes de que ustedes puedan contestar esto, el comentario que hizo Jorge, de que no se alcanzó la productividad. ¿Quién no la alcanzó? ¿La empresa? ¿Fue por cuestiones laborales? Y si fuera la respuesta que me dijeras laborales, oye, pero si se dice que el capital humano es altamente productivo, ¿por qué falló la productividad a esas empresas? En términos generales, costos lo ven competitivo, no es el problema, pero la productividad de la mano de obra sí la ven muy inferior a sus parámetros. Sus parámetros son la misma China, los parámetros son Vietnam. O sea, la mano de obra tiene un nivel de organización y productividad de la mano de muchas otras cosas, ¿no? No es únicamente la mano de obra aislada, es todo lo que va alrededor, que en su perspectiva es muy superior a lo que encuentran en México. Ahora sí, si podemos decir 2 retos y oportunidades, y después cualquiera que quiera hacer una pregunta, veremos cómo se responde o cómo la van a omitir. Pues con mucho gusto. Yo creo que el principal reto que tenemos en este triángulo virtuoso de generación de valor es cómo conservamos este espíritu alto de competir para ganar espacios del mercado y conservarnos allí. Para eso
tenemos que reforzar esta capacidad de absorción, de innovación y de tecnología dentro de nuestros propios procesos y estar al día y a la vanguardia. Por eso los invito a que visiten Asia. Frente a ustedes tienen un formato, reciben una invitación del Consejo Comercial de Hong Kong, a quien sus servidoras se honran representar. Gracias a INDEX por esta invitación y con mucho gusto les comento que hay más o menos 100,000 boletos al año que son gratuitos para industriales, para líderes. Por favor, llénenme ese formato y que podamos ofrecerles una visita a esas plataformas y que conozcan no solamente lo que hay en China, sino en todo Asia, las industrias más avanzadas del mundo. Bienvenidos. Roberto. Gracias, Carlos. Me parece que el reto se lo podemos dejar un poco al INDEX, dado la comprensión y el relacionamiento que tiene en el día a día en materia de comercio exterior. Y yo empezaría por decir, el INDEX tiene que ser portavoz del mensaje quizá más importante para la administración entrante en esta lógica de que nos gusta reinventar cada 6 años al país. Y me parece que el mensaje más importante es, si queremos generar condiciones de prosperidad, tenemos que entender que el elemento más importante de la vida económica de nuestro país es el comercio exterior. Quiten el comercio exterior al país y la economía se transforma sustancialmente, no existe como la conocemos hoy. Entonces ese mensaje tiene que llegar a las autoridades. Si quieres generar condiciones de prosperidad, tienes que articular tu política pública en función a cómo generar mejores condiciones para el funcionamiento del comercio exterior. Segundo paso, tienes que entender que dentro de estas condiciones de comercio exterior, el acceso de México sobre la base preferencial al mercado norteamericano, al mercado de Estados Unidos, es existencial. Pocos países lo tienen, ningún país está en la posición de México y es absolutamente fundamental preservar el acceso preferencial que tenemos el día de hoy a Estados Unidos. En función a ese acceso preferencial se diseña el resto de la actividad de comercio exterior. Y lo digo porque eso no lo podemos dar por garantizado. No podemos estar jugando con el instrumento preferencial, a que le movemos por aquí, a que pasamos alguna reforma a nivel interno y ya luego vemos si esto es compatible o no con el TEMEC. No podemos estarnos arriesgando a eso. El TEMEC goza del consenso político de demócratas y republicanos por primera vez. Es el instrumento quizá que tiene más consenso político, el instrumento comercial que tiene más consenso político en Estados Unidos. Está al centro, así como está al centro la rivalidad china, al centro del consenso comercial está el TEMEC. Y si le estamos moviendo como autoridades o como país, si estamos tratando de moverle un poquito, ajustar un poquito por allá, tenemos que entender que al hacer eso estamos rompiendo el equilibrio que se generó para construir ese consenso en Estados Unidos y en México, que México lo aprobó también por mayoría. Entonces, seamos conscientes de la actividad de comercio exterior, que el INDEX sea portavoz con la autoridad de la importancia de preservar este tipo de instrumentos, este tipo de preferencias. Y segundo reto es pues identificar dónde están las ventajas y desventajas en relación con el triángulo China, Estados Unidos y México. Si partimos de este patio pequeño con altas, con barreras altas, a partir de ahí construyamos con China, identifiquemos las oportunidades que nos puede dar la economía china en términos de inversión, en términos de mercado de exportación. No solo hablemos de importaciones, ubiquemos, China es nuestro tercer mercado de exportación. 10,000 millones de dólares no se comparan con lo que exportamos a Estados Unidos ni con lo que exportamos a Canadá, 20,000 millones de dólares a Canadá. Pero 10,000 millones de dólares ya habla de una presencia, del desarrollo de una presencia de México en esos mercados, por encima de otros mercados como Japón y Corea, Japón particularmente con quien tenemos un tratado de libre comercio, y revisemos ese perfil exportador. El perfil exportador de México no necesariamente o no exclusivamente se centra en materias primas, cobre. También estamos exportando a China autos ligeros, estamos exportando autopartes, estamos exportando instrumentos de precisión. O sea, veamos a China como una oportunidad, identificando el mercado de exportación, su rol como inversionista. México tiene que aspirar legítimamente a recibir
parte de esas exportaciones de capital que China está haciendo al mundo, definidas cuidadosamente desde la perspectiva mexicana. Y finalmente, pues cuidemos nuestra relación con Estados Unidos. Seamos muy cuidadosos respecto de cómo articulamos nuestra política de comercio exterior en función a Estados Unidos. Seamos conscientes de que Estados Unidos se está volviendo más impredecible, que el mundo está siendo más impredecible, y entendamos que nosotros no nos podemos posicionar competitivamente si añadimos esa incertidumbre o esa impredecibilidad con nuestro propio accionar. Entendamos que si el mundo es impredecible y nosotros queremos competir, tenemos que introducir condiciones de absoluta certidumbre y de estar evitando cambios a la regulación, a la ley, que están impidiendo el buen funcionamiento, el buen flujo del comercio exterior. A ver, pocas palabras, va a estar difícil. A ver, uno, oportunidades. Reconozco en primer lugar lo que estamos diciendo. Sí son países las políticas públicas, pero el comercio internacional son empresas. Creo que en términos de oportunidades, a nivel de lo que se está planteando aquí de política, debemos de utilizar nuestras ventajas. Uno, los países no son monolíticos, como estamos comentando. Hay un sector de la economía norteamericana que se beneficia de esta relación con China. Dos, sí, el entorno se está volviendo más proteccionista, pero Estados Unidos no es el mismo el día de hoy que hace 4 años. Tenemos temas de estancamiento del nivel de vida de los estadounidenses, tenemos temas de una inflación que están tratando de controlar, y en ese contexto quieren más medidas proteccionistas. Al final quien las va a pagar es el consumidor americano. O sea, esos son factores que nosotros podemos utilizar en nuestra relación. Igual, no todos son productos de alta seguridad, de alta tecnología y seguridad nacional. Hay un rango donde también hay cooperación, donde hay competencia. En segundo lugar, entender que no todo es un juego de suma cero con Estados Unidos. Por ejemplo, China, podemos tener una política más restrictiva contra Estados Unidos, pero ¿por qué no puede ser China nuestro aliado para servir a Europa? También el día de hoy, México es el punto natural de crecimiento para el crecimiento de China en Latinoamérica. O sea, hay otras áreas donde podemos hacer de China nuestro aliado sin tener una confrontación con Estados Unidos. Y tercer punto, debemos de cambiar, creo, nuestra mentalidad, y eso es creo que una gran diferencia respecto a lo que sucede con muchos de estos casos de éxito en Asia. No se trata de que venga el país a invertir, tenemos que ser parte de nuestra agenda el vender en Asia. Roberto comentaba ahorita que México, que la relación comercial con Estados Unidos es existencial para México, sí, pero la relación comercial de Estados Unidos con Asia también es existencial, porque los números económicos y la demografía no juegan a favor del continente americano. Un Estados Unidos que decide no involucrarse económicamente en China, terminaría siendo relegado económicamente en el tiempo. Y eso igual con nosotros. Si nosotros no tenemos nuestra propia estrategia de cómo crecemos en Asia, nos vamos a seguir relegando, que ya nos está pasando. Y me parece que esa es una gran lección de todos estos países que comentamos. Corea, Vietnam, Singapur, todos ellos partieron una mentalidad de servir y abastecer al mundo. Nosotros seguimos pensando cómo sigo abasteciendo a Estados Unidos. Y el argumento de la cercanía con Estados Unidos claramente es nuestra principal relación. Pero volvamos a poner de nuevo el ejemplo de Vietnam. Un país que es chiquitito en comparación con China, con un vecino que no es precisamente el más suavecito en términos de relaciones, ¿no? Muy dependiente económicamente de ellos. Tuvo una guerra tremenda con Estados Unidos y muy pragmático en cualquier caso con quien hace negocios. Tenemos lecciones que podemos aprender de todo el mundo. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta, con gusto. No sé si la quieras dirigir específicamente a alguien o cómo la administramos aquí. Menos que canta un gallo va a llegar. Ok, sí. Buen día. Para usted, doctor. La pregunta, he estado trabajando mucho en lo que es el área de semiconductores y ver cómo podemos reforzar la cadena de suministro de los mismos. Y bueno, hemos estado trabajando mucho con lo del Chip Act, todo esto, estamos haciendo muchos esfuerzos en México para esto, porque ya ves que ellos, bueno, lo que ven es
los bloques regionales en donde estamos México, Costa Rica y Panamá, ¿no? Siendo considerados. Me llamó mucho la atención que dijiste que va a haber inversiones fuertes de Intel. No sé si te refieres a lo que ya están haciendo allá en Estados Unidos, estas grandes fábricas de fab, de lo que es la parte de fabricar la oblea, o te referías a otras inversiones que van a hacer. Sí, se anunciaron en Jalisco inversiones importantes. Tú sabes que para producir un solo chip, las inversiones son monstruosas. Sí, sí, sí. Un chip que en promedio vale $200, para producir eso hay que invertir 10,000 millones de dólares. Sí, yo sé. Entonces, cuando se anuncia que en México se invierten 20,000 millones de dólares por parte de Intel, eso significa que Intel va a necesitar integrar dentro de su cadena de proveeduría y trasladar todo lo que hoy tiene offshore, ¿no?, a nearshore, ¿no? Entonces, este proceso creo que va a ser muy importante para México y se supone que estarán iniciando operaciones para 2025-26. Eso es lo que se anunció. De lo que yo he platicado con la gente de Intel, esencialmente están pensando en los procesos finales de impresión y perfeccionamiento de algunos procesos para las obleas. Entonces traen así como los sticks y luego pues hacer los cortes de esas obleas. Sí, es que la cadena de suministro de semiconductores abarca desde diseño y testing, que es lo que tenemos en México. De hecho, 70% de la presencia de compañías de semiconductores en México están en Jalisco. Yo vengo de Indes Occidente. Qué bien. Pero el 90% es diseño y prueba y sí está ahí en Jalisco. La otra parte que buscamos, Fab no se va a venir a México, ni a Costa Rica, ni a Panamá, está en Estados Unidos y son las grandes inversiones que ya hizo Intel junto con fondos que bajaron del CHIPS Act. Y está lo de ATP, que es lo que andamos buscando, el Assembly Testing and Packaging, que se venga a México, ya hay parte en Costa Rica. Pues sí me llamaba la atención por eso esa inversión, pero bueno, a lo mejor es lo de Assembly Testing and Packaging, que es lo que andamos buscando crecer. Muchísimas gracias por su ayuda. Al contrario, y qué bueno que ya estás trabajando ahí. Felicidades. ¿Alguna otra pregunta? No sé si había por aquí. Sí, buenos días, Israel Morales. Quiero primero felicitar al panel. Qué asertivos todos sus comentarios. Y justamente poniendo los acentos sobre la I respecto de lo que debe de suceder en materia de política pública y esta idea de hacer crecer las cadenas de suministro, pero no mediante una política de sustitución de importaciones bajo la vieja escuela. Sí, lo que significa es invertir y tomar las riendas del desarrollo, del progreso, me parece que es ideal. Entonces, mi pregunta sería a cualquiera de los tres panelistas que han sido excelentes, si pudieran decir el ABC de lo que el gobierno mexicano tendría que hacer en materia de política pública para crecer las cadenas de suministro, quitarnos la dependencia de Asia, pero en la medida correcta hacia el mercado estadounidense, porque estoy muy de acuerdo contigo que hay otras oportunidades en el mundo y no deberíamos de coartar nuestra habilidad de poder dirigirnos a otros mercados usando a China como aliado. ¿Qué es lo que México tendría que hacer en el ABC? Veo a Pola. Roberto delineó claramente ese que hay que hacer. Y yo creo que tiene toda la razón, que tendríamos que pensar cómo ir más adelante, teniendo claro en el contexto que las condiciones actuales de la rivalidad de Estados Unidos con China van a cambiar la forma en que Estados Unidos comercia con Asia en general, como lo menciona Jorge. Entonces, no solamente se trata de ser más vocales en términos de verdad defender para México una política avanzada de mercado abierto y que nos lleve a mantener sí o sí todas esas
participaciones en el mercado mundial que con tanto trabajo hemos logrado, ¿no? Y avanzar hacia las nuevas cadenas. Creo que ese es el gran reto. ¿Y de qué se trata hoy? Pues de que diseñemos para cada región, de acuerdo con su vocación, de que diseñemos para cada ramo industrial cuáles son esas condiciones particulares y objetivas para poder sostener la competitividad en el corto y mediano plazos. Estos procesos no son de un día para otro, llevan décadas de desarrollo y México se ha retrasado un poco, sobre todo en esa capacidad de integrar innovación, investigación, absorción de tecnología, transferencia de tecnología y llevarlo a sus procesos, concretamente a las empresas que exportan. Creo que allí es donde está este pedacito que nos falta, sobre todo pensando en cómo integramos a las cadenas domésticas a estas capacidad exportadora. Ahí estamos siempre faltando. Siempre decimos diversificar mercados, yo lo he oído por 30 años, necesitamos hacerlo, que es lo que nos propone Jorge, y necesitamos entender claramente que no solamente podemos promover el que venga la inversión extranjera de México vendiendo nuestros recursos naturales, nuestra posición geográfica y mano de obra barata. Nuestra capacidad competitiva tiene que relanzarse. El mundo hoy va a gravitar con un eje central que es la innovación. México tiene que ser capaz de absorber innovación, sí, pero también de generarla, ¿no? Entonces, se ha criticado mucho a China diciendo, no, bueno, es que ellos se quedan con la propiedad industrial. Entonces, bueno, si tú llevas hoy $1 millón o 2,000 millones de dólares o 20,000 millones de dólares de China, te dicen, a ver, ¿qué tecnología traes? Esa la vas a conservar por 5 años, al 5.º año la tienes que transferir. Oiga, no, qué barbaridad. Bueno, esas son las reglas. ¿No te gusta? Están los demás compañeros de Asia, el mundo entero. ¿Y qué pasa con las industrias? Bueno, se ven forzadas a estar genere nuevas patentes que van a conservar de 5 en 5 años. Y así es como ellos han generado un motor de generación de innovación. Y por eso digo yo, bueno, están llegando las empresas a relocalizarse en México. ¿Cuáles son las reglas de entrada? ¿Qué les estamos poniendo como reglas de entrada? ¿Cuáles son esos incentivos positivos para que se vuelvan empresas mexicanas y no solamente tengan el mercado de origen mexicano? Creo que esas son las cosas en las que tendríamos que pensar. Ya nos van a cortar el switch, pero ¿alguien quiere complementar? Jorge, Roberto. Mencionaría uno, tiempo, y creo que siendo eco lo que dijo Pola. Si vemos estos casos de éxito que vemos en Asia, todos eran países subdesarrollados. No existían ni siquiera campeones locales. No digo que hagamos lo que ellos hicieron porque las condiciones locales, históricas son muy diferentes, pero en serio tenemos que estudiar esos casos y ver qué podemos replicar. Y si hay algo que es consistente es que este es un compromiso a largo plazo. 20 años cuando mínimo, estamos hablando 40 años probablemente, y para eso se requiere una política muy bien dirigida y consistente de Estado. No puede ser un tema de un gobierno y no se puede ser, tiene que haber un compromiso inclusive más allá del gobierno, tiene que ser con iniciativa privada, de que ese es un proceso de desarrollo de muy largo plazo. Roberto. Sí, gracias. A riesgo de sonar anticlimático con las condiciones políticas actuales, la realidad es que dando un paso atrás, para mí el A, B, C, D, F, G, H, I, J, etcétera, de una política de competitividad tiene que ver con desarrollar las condiciones de competitividad en todo lo que implica redes, ya lo mencionaba, es infraestructura, es energía, es telecomunicaciones, es financiamiento, es seguridad pública, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Cuestiones que tradicionalmente venimos arrastrando y que, como ya decía previamente, tratamos de empezar a proyectar hace algunos años y estamos reinventando nuevamente, estamos dando borrón y cuenta nueva, desapareciendo órganos autónomos, etcétera. Si nosotros generamos condiciones horizontales de competitividad, eso nos permite establecer un piso parejo también muy competitivo para cualquier industria de entrada, no escogiendo o hablando de industrias estratégicas, pero ya sobre ese piso y tendido a largo plazo, como menciona
Jorge, ya sobre ese piso, pues te empiezas a enfocar en lo que dice Amapola, dónde está la innovación, en qué industrias que quiero yo enfocarme para desarrollarme, para hacer complementariedad con Estados Unidos, para aprovechar las capacidades chinas, etcétera. Pero yo doy un paso atrás si no solucionamos el abasto energético, si no solucionamos el abasto de electricidad, si no solucionamos el Estado de Derecho, si no solucionamos todo lo que implica redes para el funcionamiento horizontal de la industria, no vamos a seguir reinventándonos cada 6 años. Perfecto. Bueno, este tema creo que puede dar para mucho. Seguramente haremos otro panel, un webinar o a ver qué hacemos. Y yo tendría a manera de conclusiones 4, 5 y 2 cosas que nos mencionaron particularmente para Index. Uno es que la incertidumbre mundial sigue, no es pasajera, y que es a largo plazo la relación o las diferencias más allá de lo comercial entre China y Estados Unidos es de largo plazo, larga visión, como decían. No todo es suma cero, eso le tiene que quedar muy claro a cualquier funcionario y nos tiene que quedar claros a nosotros. El comercio no es suma cero, siempre es ganar, ganar, pero no todo se tiene que reflejar en números. El otro tema es que la sustitución de importaciones o como le quieran llamar debe ser estratégica, no dictada por los lineamientos de un gobierno, sino bajo una política que sea realmente basado en lo que la industria y la iniciativa privada requiere. Como decía yo, más técnico y comercial que por decreto tienes que sustituir o te tienes que instalar en tal lugar. Y abarcar más y mejores mercados, posicionarse en nuevos. Como dijeron, se puede pensar más allá de Estados Unidos, Latinoamérica es uno, regresar productos también hacia Asia y otras partes del mundo y sobre todo mantener los mercados actuales. Todavía se pueden buscar muchos nichos de mercado, retener los que ya tenemos. Y como propuestas me llama la atención porque también es algo que estamos trabajando, es cómo transmitimos el mensaje de que somos un sector fuerte y necesario. Que yo lo decía con alguien en el rompehielos, imagínense un día sin maquiladoras o sin industria manufacturera de exportación, el país es un colapso. Me atrevería a decir que un día sin maquiladoras es un tema de seguridad nacional. Con eso yo cerraría. Gracias, Pola. Muchas gracias a Roberto, ustedes, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Cualquier comentario, van a estar aquí todavía unas buenas horas, se van a quedar algunos hasta el lunes o el domingo y están dispuestos a entablar con ellos. Y nada más termino. No echen en saco roto lo que dice Pola. Hay mucho apoyo de Hong Kong para ir a visitar Hong Kong, hacer ferias comerciales, traer inversionistas, potenciales proveedores que se quieran instalar aquí. Y no solo estoy pensando en ustedes como empresa Cimex, de pura manufactura, los shelteros es un área de oportunidad que hemos platicado que deberían de visualizar ese esquema que ofrece Hong Kong. Por mi parte es todo, nos retrasamos, creo que como 5 minutos, pero muchas gracias y ustedes por haber librado la cruda del día de ayer y haber estado participado aquí. Muchas gracias. Y todavía falta el día de hoy. Bien, pues agradecemos a nuestros panelistas su valiosa participación y le pedimos a Israel Morales, director nacional del Comité de Relación México-Estados Unidos y Acuerdos Internacionales, para hacer entrega de un reconocimiento a nombre del Consejo Nacional. Bravo, por supuesto. Y una vez que esto se ha realizado y con todo el merecimiento que ellos tienen,